Gracias, escuchamos el dueto Maranata con la melodía canción Jackie, quien nos la pidieron a través de nuestro WhatsApp para poder disfrutarlo. Y bueno, amigos, ya nos pudimos contactar con nuestro buen amigo París Lezama. Gracias a Dios ya se pudo. La tecnología de repente hace de las suyas, ¿verdad? Pero ya estamos más que listos con este tema de bastante interesante que estábamos comentando la vez pasada. Ser iglesia sin paredes y no morir en el intento. Amigo, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, después de tantas cosas ya estás por acá. Pero bueno, a ver, cuéntanos al respecto de este tema bastante interesante. Sí, caray. Pues la semana pasada estábamos hablando de esta cuestión de renovar y cambiar un poco la perspectiva que teníamos sobre lo que significaba ser iglesia, ¿no? Y cómo cuando hablábamos de iglesia siempre nuestra cabeza se iba a pensar en un templo, pero la iglesia es más como una comunidad, y una comunidad que vive de una manera diferente. Entonces, pues parecía que el desafío en esta pandemia para la iglesia es ¿cómo le hacemos para subsistir? Buena pregunta, ¿cómo le hacemos para subsistir? Creo que quiero empezar contando una historia que a mí me gusta en lo personal mucho, que es la historia de la reina Victoria de Inglaterra. ¿Quién es esta reina Victoria? Pues todos hemos escuchado de la reina Isabel, ¿no? Que es la que está ahorita en el trono, que lleva casi 70 años ahí, ¿no? En el trono. Hasta ya Netflix sacó una serie de su vida. Y pues la reina Victoria es su abuelita. Es otra reina, antes de la reina Isabel era la reina más longeva. Órale. Es interesante porque ella pues vive muchos años. Ella nace en 1837 y muere en 1901. Pero esta reina se casa con una persona que se llama Alberto de Sajonia. Este Alberto de Sajonia es un alemán que pues se casa con la reina y se casan muy jóvenes. Los dos tendrían aproximadamente unos 20 años, 22 años, algo así, ¿no? Resulta que ellos estaban muy enamorados, muy enamorados. De hecho, ella escribe poemas en su diario sobre la relación que tenía con Alberto, y resulta que era una relación donde estaban los dos plenamente enamorados, ¿no? Derramaban miel, estaban convencidos de que eran el uno para el otro. Pero resulta que, pues en el año 1861, con apenas 42 años, el rey Alberto, que ya era rey porque la reina era la reina Victoria, el rey Alberto muere a los 40 años. Y pues la reina Victoria queda viuda. Él muere en 1861. Ahorita te confirmo la fecha. Sí, 1861, el 14 de diciembre, muere el príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria. Okay. Después de su muerte, la reina Victoria pues quedó muy desconsolada. Ella vivió un luto del resto de su vida, vistió de negro todo el tiempo. Ella siguió viviendo 40 años más, 41 años más para ser exactos. Y esos 41 años, ella pidió que la habitación en la que estaba el rey se mantuviera intacta, que no hubiera ningún cambio. De hecho, tenía la indicación de diario ir a cambiar las sábanas de la habitación del rey, ¿no? Entonces cambiaban las sábanas todos los días, ella vestía de luto todos los días, ella estaba inconsolable, y de hecho dicen que ella jamás pudo volver a ser la misma. Su dolor era tanto que dormía todas las noches abrazando la pijama del rey Alberto. Órale. O sea, ella lo sufrió muchísimo. Y creo que para mí el punto en esta historia no es hablar del sufrimiento de esta mujer, de esta reina. Es hablar de que aunque la reina muere
oficialmente en 1801, ella dejó de vivir cuando ella muere en 1901, ella dejó de vivir en 1861, cuando muere su esposo. Y creo que para mí eso es una cuestión clave, porque muchas iglesias dejan de vivir. Aunque están, aunque existen, aunque viven, esta pandemia, ¡pum!, se reúnen por Zoom, siguen viendo, se siguen teniendo las reuniones en vivo por YouTube o por Facebook, pero las iglesias, muchas murieron el 13 de marzo de 2020, cuando se declara la pandemia, y están en coma, y están como si no estuvieran viviendo. Muchas iglesias viven eso, y es porque no supieron adaptarse a la pérdida de la realidad que pasó. ¿Cómo te adaptas a esta nueva realidad? Creo que para mí, y esta es otra clave, la vez pasada hablábamos de una, esta va a ser otra clave, tiene que ver con ampliar el panorama y la perspectiva. Tristemente, ¿cuáles son los dos ministerios que hay en la iglesia para las personas? Si somos muy, muy honestos, es el ministerio pastoral y el ministerio de la alabanza. A eso vas a la iglesia, a escuchar una prédica y a cantar. ¿La Biblia nos habla de esos ministerios solamente? Pues pareciera que no. Una de las claves para revivir a esta iglesia muerta, por así decirlo, que no está muerta, ojo, es como la reina Isabel, está más bien sin vivir plenamente, sin ser plenamente lo que le toca hacer. Entonces, una de las claves para revivir a esta iglesia es, pues, lo que nos dice la Biblia en Efesios 4:11. Y en Efesios 4 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ahí nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. De entrada, ahí no se menciona el ministerio de alabanza, solamente se menciona el de pastor. Pero en nuestra iglesia, ¿qué es lo que hace? Los ministerios importantes es el pastorado y el director de alabanza. ¿Qué pasa entonces con estos 5 ministerios de la Biblia? Ojo, hay que entender estos ministerios como lo que son. Apóstol. ¿Cuál era la función del apóstol? El apóstol como tal era el que había visto a Jesús, su resurrección, y al ver a Jesús de su resurrección, pues iba a otros lados, cumplía la misión de Dios de vayan y hagan discípulos. Interesante, no les dijo, vayan y tráiganme los discípulos aquí a la iglesia de Jerusalén. No, les dice, váyanse de aquí, ¿no? O sea, no los quiero ver aquí metidos, sálganse de aquí, vayan a ser discípulos. Entonces, es interesante porque los primeros discípulos literal se fueron de Jerusalén, ¿no? O sea, unos se fueron a Antioquía, otros se fueron a Egipto, a Alejandría, otros se fueron más lejos a Grecia, pero hay otros como Tomás, que la tradición nos cuenta que Tomás se fue a la India. Hasta allá andaba Tomás, y él funda la primera iglesia cristiana en la India por ahí del año 100, algo así. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque en teoría el apóstol va a lugares donde nadie más ha ido, donde todavía no se ha explorado. Entonces, a mí esto me hace pensar en el evangelista, en el apóstol como alguien aventurero, alguien que se atreve a hacer cosas diferentes, alguien que es pionero en innovar, ¿no? Pues el apóstol era que antes de que tuviéramos toda la necesidad de venir a redes sociales, él ya estaba investigando cómo meter a su iglesia en las redes sociales. El apóstol es el que antes de que pensáramos en que a lo mejor se necesitaba un ministerio que atendiera a los chicos de la calle, él ya estaba yendo a hacerlo. El apóstol es el que va de avanzada en todo. Entonces, quizá el reto para los apóstoles el día de hoy es ¿qué sigue? Ya estamos aquí, en las redes sociales. En vez de estar pensando en cómo le vamos a hacer para regresar a lo que teníamos, el apóstol está pensando en ¿qué viene? ¿A dónde vamos?
Entonces, esos son los apóstoles. Ahora, el apóstol no se queda mucho tiempo en un lugar. El apóstol abre brecha para que llegue los otros, ¿no? Entonces, en este sentido, después están los evangelistas. ¿Qué hace el evangelista? Nos pareciera que el apóstol llega y después viene el evangelista a predicar. Pues resulta que no. El evangelista, la función del evangelista es más como visibilizar el reino de Dios, el evangelio, que el evangelio sea visible para las personas. Entonces, el evangelista es como el que dice, la gente aquí necesita agua, la gente aquí tiene necesidad de comida, la gente aquí tiene necesidad de compañía, la gente aquí tiene necesidad de ser escuchada, la gente aquí tiene necesidad de sentirse amada. El evangelista es el que tiene la forma de materializar la buena noticia para que la gente la entienda y la abrace, ¿no? Qué buena noticia es para alguien que tiene agua darle un vaso con agua, obviamente, ¿no? Qué buena noticia es para el que necesita ser escuchado, tener un oído. Qué buena noticia es para el que necesita ser amado, recibir un abrazo. Entonces, el evangelista materializa la buena noticia. Es consciente de que es la realidad. Después nos habla de otro ministerio que es el profeta. Ojo, porque nos han vendido la idea del profeta milagrero que ve el futuro, que te puede decir cómo te va a ir, y no lo niego, yo no soy nadie para negar la acción del Espíritu y lo que el Espíritu puede hacer, pero en mi experiencia, el profeta es una persona incómoda. En el Antiguo Testamento, los profetas eran personas desafiantes, de hecho no eran queridos. O sea, que un profeta dijera, porque ¿qué decía el profeta? Ya se apartaron de la palabra de Dios, ya no están haciendo lo que deben, regresen a lo bueno, arrepiéntanse. Híjole, oye, cuate, mira, hoy no tengo ganas de escucharte, hoy me siento muy bien, aquí estamos hablando, estamos adorando, el Espíritu anda con todo. ¿Por qué tienes que venir con ese mensaje? Pues porque es lo que Dios quiere. Entonces, en ese sentido, el profeta es el que dice e indica la injusticia. Entonces, en ese sentido, el profeta nos dice, el día de hoy nos dice, ¿saben qué? Arrepiéntanse porque están actuando mal. ¿Saben qué? Bájenle al ego y piensen más en los otros. ¿Saben qué? Dejen de invertir tanto en templos gigantescos y enormes e inviértalo en la comunidad, en quien los necesita. El profeta es este incómodo que nos va a recordar que la voluntad de Dios tiene que ver con personas y no con instituciones. Entonces, en ese sentido, los profetas son súper necesarios actualmente. Después nos dice de pastores. Todos sabemos cuál es la función del pastor. Un pastor pastorea, acompaña. Ojo, un pastor acompaña y pastorea. ¿Cómo elegimos pastores en nuestras iglesias? Y perdónenme por ser tan duro, pero hacemos una terna o invitamos a 4 o 5 y ¿qué los ponemos a hacer? Predicar. Lo subimos al púlpito y el que mejor predique, ese. A ver, espérame, el pastor, la función del pastor no es predicar, la función del pastor es pastorear y acompañar y estar cerca y cuidar a las ovejas. Lo que deberíamos de hacer para escoger pastores no es ponerlos en un púlpito, es sentarlos en la sala de la casa de las familias y que las familias se sientan acogidas y acompañadas por él. Porque el pastor lo que hace es acompaña y acoge y cuida. Esa es la función del pastor. Híjole, necesitamos esos pastores. Y la última es el maestro. El maestro que lo que hace es enseñar. ¿Pero qué enseña? Enseña la Biblia, enseña a acompañar, a buscar a Dios. Yo sé que necesitamos de la doctrina, pero ¿sabes qué? Yo creo que aparte de la doctrina, lo que tenemos que enseñarle a la gente es a pensar en la Biblia, que cuestione la Biblia, que reflexione sobre la Biblia y que compare la Biblia con su realidad. Necesitamos estos maestros. No necesitamos los maestros que nos digan cómo es la cosa. Necesitamos maestros que nos ayuden a acercarnos a Dios para que Dios nos diga cuál es la cosa. Entonces, en ese sentido, necesitamos un cambio de paradigma. ¿Qué podemos hacer para resucitar a esta iglesia que como la reina Isabel se murió el 13 de marzo de 2020 con el inicio de la pandemia y que ahora simplemente está sobreviviendo? Creo que una clave es cambiar el paradigma de nuestra iglesia. Que ya no solamente sea el pastor la estrella
y que le siga a ser el grupo de alabanza. Necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Si logramos cambiar nuestro paradigma de estas cosas, yo creo que esta iglesia va a dejar de estar sobreviviendo y va a empezar a ser lo que Dios quería que fuera. Amigo, muchísimas gracias por este mensaje. Ahora sabemos por qué no habíamos podido contactarte por todo esto, pero la verdad es que tremendo lo que mencionas. Creo que es importante escucharlo. Es importante darnos cuenta que necesitamos activarnos, necesitamos ponernos la pila y no estar como la reina Isabel, ¿no? No deseando, viendo hacia el pasado, sino es lo que tenemos y hacia dónde vamos, qué es lo importante, pero qué es lo que tenemos que hacer para reactivar y volver a hacer las cosas pues como se deben de hacer. París Lezama con nosotros, amigo, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras terminar? No, muchas gracias por la oportunidad, amigo. Muy bien, pues familia, pues ahí está esta información, compártala a través de las redes sociales. Recuerda que está directamente en Facebook, Radio Vida Obregón y Radio Vida Hermosillo. Nosotros continuamos porque ya viene también el doctor Charles Stanley.